Si se entiende esto, se va a entender que hubo una generación de feministas marxistas muy cabreadas de que hubiese tanto marxismo sin feminismo, ¿vale? Y que intentaron, esas son nuestras maestras, algo parecido a lo que estamos viendo hacer ahora, coger el marxismo, coger las herramientas del marxismo y aplicarlas al estudio del patriarcado, al estudio de la cuestión del género, ¿vale? Aún no se utilizaba la palabra patriarcado, es una analogía, un anacronismo, pero bueno, con el tiempo que me queda, me vale. Una feminista muy cabreada con que hubiese tanto marxismo sin feminismo y con que hubiese tanto feminismo sin marxismo, ¿vale? Unas feministas muy cabreadas con tanto machirulo suelto en el partido y con tanta feminista burguesa sin perspectiva de clase, ¿vale? Entonces, ese cabreo, ¿vale? Esas son unas generaciones feministas que se llaman feministas materialistas, ¿vale? Y feministas obreristas, ¿vale? Son muy complejas, hay muchos referentes, no me da tiempo a entrar ni en obras, ni en quiero entrar, no siento bien, no controlo, ¿vale? Hay referencias, lo que queráis, mil cosas. Yo voy a que entendáis la idea de esto, ¿vale? ¿De qué va esto? Bueno, esto va a decir, como el marxismo, diría el manual burgués, ortodoxo, yo no voy a llamar así, como el marxismo no feminista y el feminismo burgués, ¿verdad? Se olvidaban de una cosa, se olvidaban de la cuestión de clase, lo que intentan es. Y ahora hago el ejemplo con el feminismo, marxismo no feminista, ¿vale? ¿Qué hacía el marxismo no feminista? Pues en el Capital, por ejemplo, Marx, por un ejemplo, ¿verdad? Habla, por ejemplo, bueno, tesis básica de Capital, no podrá explicarlo mínimamente bien, pero bueno, la cuestión de valor, ¿vale? La cuestión de la producción de valor, a través de la producción de mercancías, ¿verdad? Y todo lo que se desarrolla en el Capital, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, que las feministas no marxistas, no feministas, cogen una tesis de, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? De una faceta que este marxismo no estaba trabajando lo suficientemente bien. Y es, ¿qué pasa en el conjunto de la economía con el trabajo doméstico? Con el trabajo de los cuidados, con el trabajo reproductivo. ¿Sabéis que esto se le llama el trabajo productivo? El trabajo de la fábrica. Y eso se le llama el trabajo reproductivo, ¿vale? El trabajo reproductivo. ¿Sabéis que Marx decía, como bien sabéis, que el salario no paga tu trabajo, toda la referencia de la economía política? El salario paga tu trabajo, el salario paga el precio de tu fuerza de trabajo, el salario paga lo que tú necesitas en tu contexto para poder sobrevivir y volver a la fábrica al día siguiente. Eso paga el salario. Lo que socialmente hemos establecido que te hace falta para sobrevivir y volver mañana al trabajo. Lo que te pagan cuando te pagan un salario es precisamente que sobrevivas para venir a la fábrica mañana y volverte a explotar. Pagan la recurrencia de la fuerza de trabajo, ¿vale? Pagan que estemos vivas para que nos puedan seguir explotando. Eso pagan. Y nos pagan más o menos en función de lo que la batalla sindical negocie, que es socialmente necesario. Ahora bien, lo que estas feministas materialistas y obreristas plantean es, bueno, pero es que parece que este salario garantiza por sí solo, es decir, que es el salario que le da el burgués al obrero, lo que garantiza que es que el obrero sobrevive de mañana a la fábrica, ¿vale? La cuestión es, ¿y qué convierte ese salario en unas lentejas calentitas, un hogar mínimamente limpio, como no, para que no te mueras de la mierda que hay en casa, y unos hijos que sobreviven y reproducen? ¿Quién convierte el salario en lentejas calentitas? ¿Esto lo hace el obrero? No lo hace el obrero, lo hace el trabajo doméstico de la mujer en casa, ¿vale? Y estas se acuerdan, y con razón, del gran Engels, claro. Que no solo por Engels, ya decía el primer grande, que fue Fourier, cuando leéis en Marx aquello de que, ¿sabéis que en Marx, manuscritos del 44, y en Engels también parcialmente, en la Revolución Nacional Propia del Estado, se plantea la tesis aquella de que el nivel de explotación de la mujer en una sociedad es el indicativo principal del nivel de explotación generalizada. Eso está en Marx, eso está en Engels, y no es ni de Marx ni de Engels, es de Fourier, ¿vale? Y hay referencias feministas previas que lo elaboran, ¿vale? De las tías de los tres que se han olvidado, ¿vale? Entonces, ¿qué cogen de Engels? Lo que ya el feminismo, y no es de Engels, no es de Engels anterior, ¿verdad? Otra cosa que tampoco es de Engels, pero que está también en Engels, lo digo porque es que atribuimos a Engels todas las cosas que gracias a Engels hemos heredado, es lo que decía al principio, ¿no? Eso de que las primeras feministas empezaron a acusar a los revolucionarios burgueses, a los primeros demócratas, a los republicanos, a los jacobinos, a los liberales,
Lo mismo que esos mismos revolucionarios de la modernidad acusaban al antiguo régimen, ¿no? Pues esto en Engels está recogido, si os acordáis, como de que en el seno de la familia burguesa la relación del hombre hacia la mujer es análoga a la relación entre el capitalista y el obrero en la fábrica. Bien, ¿verdad? Bueno, pues estas feministas cogen esa tesis y no la convierten en una analogía, esto no es una metáfora, no es un ejemplo. Intentan fundamentar teóricamente que es que esto de hecho es lo que pasa. Entonces, ¿de qué hablan? De que en el seno de la familia hay trabajo reproductivo. ¿Vale? Hay trabajo reproductivo. Lo que pasa es que ese trabajo no se paga. No se paga. A las mujeres se las paga con el salario familiar. El hombre cobra el salario familiar con el que sustenta a todas las familias. Pero ese trabajo reproductivo no está pagado. Y lo que ellas interpretan es que este trabajo reproductivo es como el trabajo reproductivo que hacemos en las fábricas, ¿vale? Y dices tú, qué locura. Os pongo un ejemplo que voy a pillar. Bueno, esto está mal, pero lo voy a contar cuando lo creáis. Y por un ejemplo. Claro, es verdad que lavar en casa parece que no genera valor. No. Ahora es muy sencillo. Ahora imagínate que no lavas en casa, sino que lavas en una lavandería. ¿A que eso sí es una mercancía? ¿A que ahí sí hay intercambio de dinero? ¿A que sí hay producción de valor? Entonces, ¿por qué si lo hacemos fuera de casa sí es trabajo productivo y si lo hacemos dentro de casa no es trabajo productivo? Lo que ellas dicen es, no, que es trabajo productivo en todos los casos, pero como se da dentro de las paredes del hogar y no nos lo pagáis, cabrones, fingir que esto no es trabajo productivo y que no genera valor. Pero esto genera valor. Esto genera plusvalía. ¿Y quién se la queda? ¿Quién se la queda? Los hombres. ¿Y a quién se la roban? A las mujeres. Con esto pretenden fundamentar con las propias herramientas de la economía política la propia tesis de Engels de que dentro de la familia burguesa el hombre es a la mujer lo que la capitalista al obrero. No, es que literalmente lo que pasa es que el trabajo reproductivo genera valor, genera plusvalía y eso es lo que da, lo disfrutan los hombres frente a las mujeres. ¿Se ve un poco la idea? ¿Qué propuestas políticas se vienen aquí? Primero, un mérito imprescindible, ¿vale? Esta generación de feministas socialistas son la generación que puso encima de la mesa la cuestión de el trabajo reproductivo. Es imprescindible esta aportación, es imprescindible. Sin ellas esto estaría sin pensar, ¿vale? Lo digo para que también leáis en el manual de burgués actual, ¿verdad? No, el feminismo contemporáneo del 2013 está empezando a hablar de una cosa nueva, que son los cuidados, ¿verdad? Una cosa novísima, vamos, novísima. No había ninguna generación de feministas obreristas y de feministas materialistas que llevan toda la historia del marxismo pensando esto. Ninguna. Esto se lo he inventado hace 2 días. Pues no sé, Amelia Valcárcel o Celia. Mentira. Y segunda cuestión, ¿qué reivindicaciones políticas se siguen de aquí? La primera, pues que como ese trabajo doméstico es un trabajo no pagado, hay que empezar a pagar por el trabajo doméstico. Basta ya de que las mujeres cobren el salario de su marido y lo que el marido le da vaya a la compra. Hay que empezar a dar un salario para ese trabajo. ¿Se entiende la deducción, no? ¿Se entiende la deducción? Y esto es imprescindible. ¿Qué pasa con esta fórmula política? Habría que tener más tiempo. ¿Qué pasa? Que lo que paradójicamente, o sea, es la titular, esta generación feminista de terroristas, en lo teórico, hace una aportación fundamental, porque ponen encima de la cuestión del trabajo reproductivo, pero se equivocan en la forma en la que lo teorizan. Se equivocan en la forma en la que lo teorizan. ¿Por qué? Porque no es verdad. Es verdad que el trabajo reproductivo es imprescindible. Y que el capital en Marx y la economía política clásica no lo tenía suficientemente estudiado. Eso es verdad. Pero no es verdad que el trabajo reproductivo genere valor. No es verdad. Porque el argumento que ya dan es como lo podrías hacer en el mercado y hacer una lavandería en vez de lavar la ropa, ves que se ve que hay mercancía. ¿No? Claro, ¿verdad? Por su naturaleza, nadie dice si es genera valor o no genera valor. La cuestión es que precisamente lo relevante en la economía política es que de hecho ese trabajo reproductivo se está dando de hecho en el ámbito doméstico. Y la medida que se da ahí no genera valor. Es una cuestión compleja de la economía política feminista que si tuviera 3 horas más os explicaría el detalle. No quiero que os quedéis con este argumento cerrado. Que el planteamiento teórico estaba mal, que contestaron con tanta rabia al hecho de que el marxismo siempre se olvida del trabajo reproductivo, que se acabaron flipando y acabaron diciendo que el trabajo reproductivo era de hecho igual que el trabajo en las fábricas.
No hace falta equipar con el trabajo en las fábricas para reconocer que es un trabajo imprescindible. No genera valor, pero es verdad que es imprescindible. Entonces, como sí se pensaba que genera valor, como en lo teórico se les fue un poco la olla, ¿vale? Y normal, con el café que tenían, ¿vale? Como en lo teórico se les fue un poco la olla, de ahí se derivan dos propuestas políticas que son muy bien intencionadas, pero que son un peligro. ¿Por qué es un peligro empezar a dar un salario a las mujeres para hacer trabajo doméstico? Porque ¿esto qué hace? ¿Sacar a las mujeres de casa y hacer que el trabajo doméstico lo repartamos entre todas? No, ¿esto qué hace? Consolidar que las mujeres estén en casa fregando, lo que pasa es que pagadas. ¿Se ve la idea? Muy buena intención, pero esto no libera a la mujer del trabajo doméstico. Esto la condena al trabajo doméstico, lo que pasa es que la empiezan a pagar. ¿Se ve la idea? ¿Se ve la idea? ¿Sí? La cuestión no es esa, la cuestión es acabar con la división sexual del trabajo. Esta misma problemática va a estar en la Unión Soviética. La Unión Soviética, mérito de la Unión Soviética, empezar a articular todo un mecanismo de guarderías públicas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la buena solución a esto? ¿Cuál es la buena solución a esto? El trabajo doméstico, todas al trabajo productivo. Igualdad en el trabajo. Y todas cobrando lo mismo, por cierto. No como la época, ni como ahora. Todas cobrando lo mismo. Y segundo, todas haciendo el trabajo en casa. ¿Vale? Todas haciendo el trabajo en casa. Con un criterio fundamental y muy sencillo de denunciar. ¿Vale? Cada cual se limpia su mierda. Así de claro. Y si parte de tu mierda te la limpia tu madre, o te la limpia tu hermana, o te la limpia tu abuela, ¿verdad? Estás colaborando a qué nivel vivencial, estás sustentando la explotación de las mujeres sobre los hombres. Aquí, el que vaya de ML y no se haga su propia cama por la mañana, pues es en la familia burguesa lo mismo que el capitalista. No, ¿qué manda la cama? Y voy a poner un ejemplo un poco fuerte, pero no hacerte la cama es colaborar con reproducir la división sexual del trabajo. ¿Vale? Reproducir con la división sexual del trabajo. Y es la división sexual del trabajo la causa infraestructural de la violencia de género. Si mueren mujeres todos los días en este país asesinadas por sus maridos, no son porque el marido tenga un rasgo de carácter, ¿no?, un poco chungo. No, son sencillamente porque se dan situaciones de dependencia material. De forma tal que hemos repartido el trabajo en el que la que curra en casa se encarga de hacer todas las tareas domésticas y genera una forma de ser, una identidad propia para esas funciones. Como yo soy la recluida a trabajar en casa, ¿qué forma de ser de desarrollar? Como soy la especialista en los cuidados, en limpiar culos y hacer comidas, voy a desarrollar una forma de ser consistente en la empatía, los sentimientos, la afectividad, la sensibilidad, claro que sí. Mi forma de ser, la feminidad, es la forma de ser que yo desarrollo cuando me han condenado a estar en casa trabajando. Ahora, si yo estoy en la fábrica, en el espacio público, y tengo que pelearme con mi jefe, y pelearme con mi compañero de trabajo, y ganar en el bar, y ganar en el parlamento una discusión, esas son mis condiciones infraestructurales. A nivel superestructural, ¿qué identidad de género, qué forma de ser genero yo? Pues evidentemente la masculinidad, que es la fortaleza, la fuerza, la falta de sentimiento, la falta de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la identidad masculina. ¿Por qué los tíos somos así? ¿Verdad? Yo te lo digo, ver el Club de la Comedia o cualquier película de Hollywood, el 90% de los guiones del Club de la Comedia y el 90% de las películas de Hollywood están basadas sobre la idea de qué sensiblonas histéricas son las mujeres y qué Homer Simpson y qué amebas sentimentales son los hombres, ¿no? El hombre diciendo que la mujer es muy complicada y la mujer diciendo que el hombre es una ameba. Eso no es una cuestión meramente identitaria, es una cuestión superestructural. ¿Y cómo se explica eso a nivel infraestructural? Por las condiciones materiales y sexuales del trabajo. Pues solamente tú en una casa, tú un hermano, y pon a una que está todo el día cocinando y uno que está todo el día fuera de casa. La que está cocinando empieza a tener unas frustraciones vitales que son incompatibles con las frustraciones que trae que lleva 12 horas trabajando en la fábrica explotado. Cuando los vuelves a juntar en casa, lo que pasa sencillamente es que el que tiene más poder, porque tiene dependencia material y sin embargo es un inútil sentimental, en vez de darse cuenta, como buen obrero que espontáneamente reflexiona sobre verdad qué faena está trabajando en un contexto ¿no?, patriarcal y capitalista, con una tasa de explotación tan elevada, ¿verdad?, en un país periférico de Europa alemana, debería sindicalizarme y acabar con el capitalismo para ser un poquito más feliz. Bueno, a los hombres no les suele pasar eso. A los hombres lo que les suele pasar es que, pues, con naturalidad, lo que piensa cuando vuelve de casa es, si una mierda y me levanto a las 7 de la mañana que me exploten, es porque me tengo que levantar para dar de comer a los que están en casa. Y cuando la rabia, la frustración, la inacción y la explotación la tienes que pagar con alguien, la pagas, si no tienes conciencia de clase, no con la violencia vertical hacia el que te explota, sino con la violencia horizontal hacia los que viven contigo y dependen de ti.
¿Y qué haces? ¿Matar a tu jefe y hacer una revolución? No, matar a tu mujer. ¿Y qué hace después de matarla en el 90% de los casos? Darte cuenta que eso no arregla nada. Y te suicidas. Vaya forma de violencia más peculiar, ¿no? No consistente en la de Bárcenas, que es hacer un mal para sacar un bien, sino consistente en hacer un mal para después hacer ese mismo mal contra ti mismo y suicidar. Vaya locura de la sociedad, ¿no? Eso es el patriarcado.